Antes de iniciar, voy a dar lectura a esta pequeña oración para luego pasar adelante hacia otro tema que tiene que ver con la oración. No he tenido chance, se me pasó. Oye, sí tuve chance, pero se me pasó poner la última clase el martes. Creo que la otra sí la puse, la de la oración. Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de estudiarla. Ahorita vamos en la segunda parte. El primer video que teníamos ya lo terminamos en la primera parte. Ahorita voy a dar nada más un resumen y pasamos a otro tema relacionado también con la oración. Esta es una oración que saqué de algún mensaje de WhatsApp y mi secretaria me le puso fotografías. Porque, ¿cuál es el plan de aprender? Pues es como un secreto de Yeshua, como una fórmula que aprendí directamente de él. Este sistema de cómo oro, no sé, ustedes ya me conocen, ya han estado conmigo en diferentes ocasiones que oro y ustedes tienen pues muchos años ya practicando. Y la única manera de poder perfeccionar nuestra relación con Yeshua es la oración. Por eso decidimos aumentar el tiempo de oración, porque ya estamos en la cuenta regresiva. Y entre más dediquemos tiempo a la oración, más productividad vamos a poder tener y vamos a poder ejecutar como tercer reino el vencer al barro y al hierro. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, nada de poder. Porque independientemente que conozcamos la escritura, he conocido personas que se saben la Biblia muy bien, pero independientemente de eso, es importante que andemos en el espíritu. Si pudiéramos hacer un análisis corto, ahorita lo voy a dar para después de que termine esta oración, que es nuestro inicio. ¿Ok? Oración de fe. Un segundito, voy a tomar un poquito. No dudaré, aunque todos los barcos que tengan en el mar regresen a puerto con los mástiles y las velas rotas. Seguiré creyendo en la mano poderosa de Yeshua el Altísimo, sabiendo que de un mal aparente Él sabrá sacar el bien para mí. Aunque llore por esas velas destrozadas, seguiré gritando al ver mis esperanzas por el suelo. Yeshua, confío en ti. A mí me inspira mucho el rey David en los Salmos, porque está diciendo que se le podían contar sus huesos y que estaba desesperado, que estaba lunático, perseguido, con grande dolor, en pobreza, con hambre y todo eso, pero luego dice, más yo sé que mi fortaleza es Yeshua, más yo sé que Yeshua me ampara, más yo sé que Yeshua es mi fortaleza y yo espero en él y él hará. Entonces, podemos ver que todos tenemos situaciones difíciles, pero ahorita me llamó la atención, ahorita que estoy diciendo esto, porque acabo de ver un documental que se los recomiendo muchísimo. No, a ver, aquí lo estaba viendo en lo que alguien entraba, pero, a ver, un segundito, déjenme ver si puedo regresarme, porque sí se me hizo impactante esa película. A ver, un segundo. Se llama Naturaleza Humana. Es un descubrimiento de una modificación genética que se llama CRISPR, CRISPR, y analizan dentro de ese documental muchos casos de alteración genética, y dan el caso de un muchachito, jovencito como de 12 años, que tiene una alteración genética por nacimiento, y lo están tratando, le tienen que cambiar toda su sangre, y le dijeron que si él quería tener hijos, y le dijo, no, porque no quiero que nazca un hijo con una situación de esta situación que yo tengo, pero le dijeron, bueno, pero si por medio del CRISPR te podemos quitar ese gen para que tu genealogía ya no tenga ese gen que ocasionó esta enfermedad tan difícil de lidiar con ella. Entonces él dijo,
Pues no, yo siento que mi vida es así, así me tocó vivir y yo soy yo a través de esta situación, porque en el dolor, en mi necesidad, en todo lo que sufrí, pude tener paciencia, amar y tener valor y tener fuerza y confiar. Y entonces ahí es donde podemos ver que el hombre está jugando a ser Dios a través de la genética, pero se me hace increíble que un jovencito niño de 12 años o de 11 años, se ve bien niño, pueda tener una mente madura de que todas las cosas ayudan para bien a que o aquella que conforme al propósito de Yeshua, pues nacimos de una manera, ¿no? Pero si analizamos estas palabras que acabamos de declarar, pues nosotros vamos a seguir creyendo como viendo al invisible. Imagínense que ahorita fuera la salida de Egipto, vienen los carros del faraón y tenemos ya íbamos caminando y tirando cosas en el camino y que nos salimos de mucha prisa y, y pues, híjole, pues llegan al borde ya para ahogarse en el mar o ser muertos. Ya no había más que fideos, no había fideos. Y entonces Moisés se sube a una roca y dice, estad quietos y contemplad el poder del Eterno. Probablemente sus manos le fueron levantadas porque ya estaba agitadísimo, cansadísimo, había tenido días muy fuertes con las 10 plagas en Egipto, hablando con Faraón, y un hombre duro de servicio. Y cuando la gente tiene dinero, tiene poder, tiene señorío, es rey, o un Carlos Slim, o un presidente, pues creen que son Dios. Entonces es muy difícil que una persona que tenga economía alta o poder o sea famoso, que tenga humildad. Sí se dan, pero no tanto. Entonces, en la primera lámina aprendemos a confiar como viendo al invisible. No dudaré, aunque todas mis oraciones y peticiones queden sin respuesta de lo alto. Otra cosa que yo he aprendido, por ejemplo, cuando hice la oración para mi hijo Eduardo, que estaba todo color de hormiga, tardó 17 años en que se cumpliera palabra por palabra lo que yo había escrito. ¿Y qué fue lo que escribí? Lo contrario a lo que yo vi. Entonces, si mi hijo andaba en desobediencia y en rebeldía, pues yo le puse, Él te ama, te sirve y te bendice, Yeshua, en toda obediencia, con un corazón recto. ¿Y qué pasó? Así se dio. Y ahorita sirve a Yeshua tal cual como yo lo declaré. Entonces, que pasaron 17 años, bueno, como dijo el muchachito ¿verdad? Pues bueno, pero gracias a eso me fortalecí en fe, gracias a eso tuve una intimidad con Yeshua, de íntima relación con él, aprendí a orar, hasta ya estoy sacando mi libro de oraciones, de tantas que saqué, ya tengo una colección y pues ahorita estoy queriendo recopilarlas ya para seguir con el plan B de publicar el libro. Voy a aprovechar este mes de encierro para ya sacar la introducción y dentro de poco ya vamos a tener la manera de que ustedes puedan apoyar a otras personas a través de compartirles el libro de oraciones para que sus vidas cambien así como cambió las de ustedes y la mía. Entonces, pues hay que ser inmutables en nuestra fe, inmutables en nuestra relación con Yeshua, aumentar nuestros tiempos de oración y la mejor manera de aumentar nuestros tiempos de oración, yo lo he vivido, es que practiquemos y practiquemos y practiquemos estando en la presencia de Dios. Entonces, sí es cierto que el enemigo arrecia cuando uno está en la comunión perfecta con Yeshua, pero de todas somos librados. Por eso dice aquí, seguiré creyendo en su amor tan sabio que no ha negado cuanto yo anhelo. Y aunque a veces no pueda más que llorar, sin embargo, la llama sincera de mi fe seguirá ardiendo porque la fe y la paciencia me otorgan las promesas. Entonces hay que tener confianza en Él. No dudaré aunque el dolor caiga sobre mí como la lluvia y los problemas zumben como las abejas en la colmena. Seguiré creyendo que a esas alturas con las que sueño solo se llega mediante la angustia y el dolor, porque sé que todas las cosas ayudan para bien
a aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque en todo soy más que vencedor. Si se fijan, esto es algo parecido a lo que vamos a practicar en esta clase. Vamos a dar más explicación acerca de la oración. Y ya la semana que entra ya vamos a entrar de lleno a la práctica. Espero que haya quórum para el otro próximo viernes, porque quiero que oremos todas las que estemos presentes. Entonces, sí voy a mandar invitación para que haya más personas participando. Y en la medida en que aprendemos a usar este sistema que les voy a compartir, independientemente de orar en tiempo presente, en primera persona, en voz alta y en el nombre de Yeshua, hay que también aprender a acomodar lo espiritual con lo espiritual y estar conectada con Yeshua para que sea el conocimiento que ya traemos de la palabra, pero eso lo puede hacer una computadora, ¿no? Y usar nada más un pedacito de la oración y unirlo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, unirlo a otro pedacito y unirlo a otro pedacito, y no necesariamente tú tienes que orar todos los pedacitos. O sea que estaba compartiendo ayer con Carmelita que es muy importante, sobre todo las que oramos diario, en la mañana y en la tarde, que cuando oremos, no sé si ustedes se hayan percatado de mi sistema de orar, pero es un sistema que tengo ya pues 5 años practicando, y pues ya ahorita yo ya lo puedo hacer muy tranquilamente, aunque al principio fue difícil. Fue difícil para mí porque ocupaba pues estar en una computadora, tener la Biblia a la mano, tener varias oraciones escritas, porque cuando uno ora en el Espíritu, es por el Espíritu de Yeshua en nosotros, pero si el Espíritu quiere obrar, quiere actuar, quiere generar, que nosotros hablemos cómo conviene, lo que conviene para algo que Yeshua quiere hacer o nos quiera dar, o nosotros queremos lograr, necesitamos tener una biblioteca, o sea, dentro de nuestro cerebro, tenemos que tener los textos ya metidos en nuestro circuito cerebral para poderlos generar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se fijan en este pedacito de oración, dice que a las alturas solo se llega mediante la angustia y el dolor, y eso es cierto. Ay, pero ¿por qué? Bueno, pues porque lo que dijo el niño, porque así aprendí paciencia, benevolencia, longanimidad, perdón, y no creerme la divina garza, ¿verdad? Entonces, porque todas las cosas ayudan para bien, nos da balance, nos da un equilibrio, nos da el mantenernos con la misma posición de sencillez en lugar de orgullo y altivez. Entonces, si hemos sido llamados es para un propósito y queremos que ese propósito se cumpla. Pero, entonces, aquí está otro texto que dice, porque en todo, por Yeshua, en él soy más que vencedor. Hay otro texto con el que Yeshua originalmente me dio la manera de orar así como la estoy compartiendo, y fue el Salmo 91. ¿Se acuerdan? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si lo vamos a amasar, pues cambiaríamos el que habita a yo habito, morará a yo moro, y al Omnipotente, pues decir el nombre, y en lugar de diré, digo. Entonces, si lo resumimos es, yo habito al abrigo del Altísimo Yeshua, moro bajo la sombra del Omnipotente Yeshua, y le digo yo a mi Señor, a mi Mesías, a mi Salvador, Señor mío, Salvador mío, mi Dios, en quien yo confío. ¿Y por qué confío? Porque estando yo muerta bajo mis pecados y delitos, si se fijan, ya estoy metiendo otro texto que no está en este salmo. Eso se llama amasamiento. ¿Qué es amasamiento? Es hablar una larga conversación con Yeshua. Por eso yo no le llamo tanto que sea una oración, más que es una conversación y es una comunión de un diálogo, pero no de una sola persona porque hay respuesta. Porque si se fijan ustedes, en el Salmo 91
después de que está hablando la persona, y aquí estoy regresándome al Salmo 91, que ese es el más claro ejemplo de lo que estoy queriendo decir. Aquí acabo de decir, yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del omnipotente Yeshua. Y le digo yo a Yeshua, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Porque tú, Yeshua, eres quien me has librado del lazo del cazador. O sea, aquí podemos usar el presente o podemos usar el pasado. Depende de cómo estemos ya en avance en la prueba, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a meter al COVID en lo de peste destructora, y está vigente el COVID todavía, mucha gente está muriendo en diferentes partes de COVID, pues entonces nosotros pudiéramos alinear, porque tú, Yeshua, me has librado del lazo del cazador y del COVID, que como peste destructora hizo lanzarse en contra mía y de mi casa para traer enfermedad y ruina económica sobre nuestras empresas. ¿Verdad? Mas tú, Yeshua, nos permites pasar por el medio porque nosotros te vemos a ti como proveedor y no a las circunstancias. Entonces, aquí, si se fijan, los factores de alternancia dentro de la secuencia de lo que está escrito en los salmos, vamos a decir, por decir, aquí yo dije 1, 2, 3, 4, fueron 3 versos para meter lo del COVID. Después de que ya hice el cambio a tiempo presente, primera persona, en voz alta. En pocas palabras, no tenemos que hacer bla, 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 la recitación de los salmos, ¿verdad? Como un merolito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice muy claro, no digáis vanas repeticiones que jamás llegarán a mis oídos. Yeshua quiere que tengamos una conversación con él y qué ingredientes se utilizan para la conversación con Yeshua. Se utiliza su misma palabra. La misma palabra de Yeshua es la que vamos a usar para relacionarnos con él, para platicar con él. Tanto, ¿qué tipos de oraciones hay? Pues hay oración de deleite, que no es oración, por eso no me gusta usar ese término tanto, porque realmente cuando estamos en un deleite así, en una entrega total, en una plática al oído en secreto con Yeshua, deleitándonos en deleitarlo, entonces es muy difícil que sea una oración. No es una oración, es un coloquio, es una entrega, es una relación íntima con Yeshua. Cuando nosotros le estamos hablando de amor al oído y le decimos, Yeshua, tú eres mi amado, eres mi Señor, como la tsunamita, ¿verdad? Que hablaba y lo describía, ¿verdad? En el Cantar de los Cantares, la tsunamita relacionaba a su amado y lo describía de una manera tan preciosa, ¿verdad? A ver, estoy buscando aquí está. Dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino, a más el olor de sus suaves ungüentos. Su nombre es como un ungüento derramado. Si aquí lo queremos traer a la actualidad, pudiéramos decir, oh Yeshua, siento tu abrazo, siento tu presencia como si me besaras, porque mejor es tener tu amor que el vino, que es deleitoso. Y tu aroma es como la mirra que reposa y descansa sobre mi pecho para sanarme las ataduras de mi alma y reedificar los muros de mi corazón. Y tu nombre, mi Señor, mi amado, mi esposo, es como un ungüento derramado. Por eso, Yeshua, tu desposada, te ama y nos deleitamos como cuerpo que somos para ti, porque cada uno de nosotros que estamos presentes somos tu cuerpo y tú, Yeshua, nuestro Señor. ¿Se fijan cómo podemos ir adaptando cualquier cosa de la escritura para tener un romance
anónimo, y digo anónimo porque aquí en este romance no es una oración de petición, no es una oración de intercesión, no es una oración de queja o de persecución a nuestros enemigos o de guerra espiritual. O sea, hay muchos diferentes tipos de manifestaciones de cómo nos vamos a relacionar con Yeshua. Y entonces, terminando la oración, creo que esta es la última, dice, no dudaré, bien anclada mi fe en Yeshua, mi roca fuerte, como un barco seguro, mi alma vence al tempestuoso mar de la adversidad. Así pudiéramos decir acerca de todo lo que estamos evidenciando en estos días, porque tan grande es su valor que no fallará, porque de Yeshua viene mi fuerza. Y aunque soy débil, es cuando soy fuerte. Yeshua es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida, quien me levanta cuando me caigo, quien hace mis pies como de ciervas y sobre las alturas me hace volar. Se fijan que ya le añadí a esta oración. O sea, esto es parte de la enseñanza en que cada salmo, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, todos los libros, romances de la escritura pueden ser acomodados en lo espiritual para que por el Espíritu Santo sepamos cuál usar conforme a nuestra necesidad. Si queremos hablarle de amor a Yeshua, pues nos vamos al cantar de los cantares. Si queremos guerrear, pues nos vamos a diferentes libros, ¿no? Que sobre todo los salmos. Si queremos vivir una vida de rectitud, pues vámonos a Proverbios y así. Si queremos promesas de Yeshua, pues están en toda la Biblia. El saber que Él ya venció aún a la misma muerte nos genera dentro de nosotros paz, esta paz y la esperanza que tenemos en ti. También aquí es otro punto. Hay veces que podemos estar en la oración hablando acerca de nuestro Dios. Y hay veces, a mí me gusta más íntimamente relacionarme y en lugar de decir la paz y la esperanza que tengo en Yeshua, no. Entonces yo diría, la paz y la esperanza que tengo en ti, Yeshua. Si se fijan, aquí ya cambié el él por ti, para relacionarme y fusionarme, haciéndome una con Yeshua en este coloquio de plática con él, ¿verdad? Entonces, si aquí dice la paz, no diría tu paz, Yeshua, que tú me has dado, me fortalece sabiendo que tú ya venciste y me has hecho más que vencedor. Y me permite tu presencia por la unción de tu Espíritu Santo y tu palabra y la autoridad de tu nombre, permanecer firme en contra de todas las asechanzas de mis adversarios, porque ahora tú me has traído de tinieblas a tu luz por la salvación, por tu sangre derramada por mí, que es el ancla de mi fe. Porque para mí el vivir eres tú, Yeshua, mi Señor, y el morir es ganancia, porque te tendré a ti, te veré cara a cara cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad. No sé si ya agarraron pues el feeling de qué estoy queriendo lograr, ¿verdad? Y aquí ya se acabó esta presentación. Ok, entonces la saco y me voy a, ay, perdón, me salí, resume share, un segundito, share screen. Ok, este es el estudio que hicimos la semana pasada. El de la semana pasada tenía láminas, pero como quiero avanzar en dar una repasadita a lo que vimos, porque se me hace muy importante esta última parte de lo que compartí, que es lo mismo que les estoy compartiendo ahorita. Entonces, vamos a ver nada más esta última parte, porque por un lado ya nos quedan nada más 10 minutos de clase, y voy a dar este repaso, y después nos vamos a dar una entradita a otro video que tengo de PowerPoint, más bien, otra enseñanza de PowerPoint, para que más o menos de aquí a la semana próxima ya estén listas. No sé si se acuerden de los manuales que les he dado en las convenciones,
las personas que están aquí, que son Ale y Moni, ¿verdad? Ale y Moni, y hace ratito estaba aquí también Rosanelli, pero yo creo que se salió porque está cenando. Ahorita vi que estaba haciendo unos sándwiches. Pues, ustedes que han ido a las convenciones, chéquense en el manual de Tesoros del Reino 1 y Tesoros del Reino 2. Creo que en el 1 es donde teníamos la relación de quién soy yo, quién es Yeshua, quiénes son mis enemigos y promesas cumplidas. ¿Se acuerdan de hace muchos años que les he enseñado tanto a Ale cuando he ido a Torreón como a los de Guadalajara? Les he dado, y en las convenciones hemos hecho talleres de orar pedacitos de textos de la escritura. Eso es lo que vamos a hacer la semana que entra. La semana que entra ya vamos a practicar. Y una vez que uno empieza a practicar, la misma palabra se nos graba más y nos da más deseos de leer la escritura así. En resumidas cuentas, es declarando todas las promesas a favor nuestro. Por ejemplo, como lo dice ahorita, si el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo al Eterno, castillo mío, Señor mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces hay que modificar, ¿verdad?, todo lo que ya hice ahorita de ejemplo, ¿verdad? Para que todas esas bendiciones nos personifiquemos o las declaremos para nosotros. Y si el diablo se nos interpone, porque lo va a hacer, ya lo conozco, por decir, como Carmelita, por ejemplo, que ayer creo que dijo, comentó, es que había tenido una discusión con alguien y no sentía opción para orar. Y una de las cosas que estuve compartiendo con ella, que viene al caso, cuando uno está orando, muchas veces es repetitiva nuestra oración. Podemos estar diciendo: gracias Yeshua, gracias Yeshua, gracias Yeshua, gracias Yeshua, gracias Yeshua, gracias Yeshua. Pero no estamos diciendo realmente más que gracias Yeshua, que era lo que a mí me pasaba cuando yo era apostólica, que nada más decía gloria a Cristo, aleluya, y se me acababa el script. Entonces, tenemos que, cuando vamos a orar, siempre es bueno tener la Biblia, tener una oración de las que ya tienen, de las que yo les di, o tener ese script de quién soy yo, quién es Yeshua, quiénes son mis enemigos, para orar en tiempo presente, en primera persona, en voz alta y en el nombre de Yeshua. Alineando lo espiritual a lo espiritual. Como lo dije hace un rato, cuando uno está enseñando de alinear lo espiritual a lo espiritual, estoy refiriéndome a que no vamos a orar de corridito, sino que vamos a agarrar un texto y lo vamos a ligar con otro texto. Por ejemplo, aquí dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Aquí nosotros podemos sacarle mucho provecho a estos textos, porque dice que Yeshua es quien me rescata de maligna espada. Y aquí dice a David su siervo. Como David ya está en la presencia de Yeshua, pues ya no tenemos que meter ese pedacito, si se fijan. Nada más vamos a usar lo que nos conviene. Entonces, si yo estoy amasando este pedacito del Salmo 144, yo le digo a Yeshua: tú, Yeshua, eres quien nos das la victoria porque escrito está. Esa es otra cosa que es muy importante cuando uno ora. Siempre es muy bueno decir porque escrito está. O decirle a Yeshua: te recuerdo, Yeshua, tus palabras que salieron de tu boca, que tú mismo confirmaste con el nuevo pacto. Cuando tú dijiste: nunca os dejaré, nunca os abandonaré. Y aunque ahorita estoy sola, triste, abandonada, afectada, en dolor, en soledad, por causa de que se enalteció mi corazón y me peleé con mi esposo y Yeshua y le dije lo que no quería decirle y me siento afectada por la naturaleza caída de mi carne. Y te fijas, estoy haciendo, primero, contar la reseña, segundo, decir cómo está mi dolor en mi corazón, para que Yeshua
pero tú dijiste, Yeshua, entonces ya le recuerdo, te recuerdo que tú dijiste y yo confío en esta promesa de que tú, Yeshua, prometiste restaurar mis muros caídos, de aquí está mi corazón, Yeshua, apachurrado, triste, y mis muros caídos, para que tú, Yeshua, me restaures en total salud, que mi mente, mi corazón estén sanos de toda mala actitud, de todo dolor, para no generar yo venganza, porque tú eres el Dios de las venganzas y no tengo yo por qué meter manos, sino al contrario, declarar que esa persona es bendecida de ti y la bendigo y la amo. Entonces, aquí estamos usando varias cosas de las que ya hablé hace ratito, ¿verdad? Aquí dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. Yo aquí diría, porque aunque muchos son los que vienen contra mí, tú me rescatas y me libras de la mano de todos mis enemigos, porque ellos son ajenos a ti, ajenos a las promesas, fueron desarraigados, muertos, 2 veces muertos, pasados de espada, no están en tu libro, Yeshua, y mi nombre sí aparece en tu libro, y tu nombre está en mi frente, porque he sido bautizada cuando creí, me bauticé en tu nombre, para perdón y remisión de mis pecados, y con un solo sacrificio me has hecho perfecta para siempre. Se fijan, siempre uno tiene que, otra cosa que es muy importante es legalizar nuestro hablar. ¿Qué quiere decir eso de legalizar nuestro hablar? Que el diablo no se me aparezca con lo contrario a lo que estoy declarando como una verdad absoluta. Yo lo estoy declarando como verdad absoluta y es muy importante, siempre que estamos declarando una verdad absoluta, decir por qué lo estoy diciendo. Por ejemplo, aquí donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo, yo habito al abrigo del Altísimo porque he confesado el nombre de Yeshua. He sido nacida ya no de carne y sangre, sino del Espíritu Santo, del Dios Altísimo, por la sangre del Cordero quien me lavó. Y ya no presto mis miembros al pecado, ni ando en el consejo del maligno, porque ahora Yeshua es mi consejero, Él es mi mentor, Él es mi maestro, porque ya no soy nacida de voluntad de varón, ni nacida bajo pecado, porque el pecado me concibió mi madre, pero por eso tuve a bien confesar mis pecados bajo arrepentimiento, creer en el nombre de Yeshua y ser bautizada en agua para ser llena del Espíritu Santo de Yeshua, y su Espíritu me encamina y me enseña provechosamente. Si te fijas, usé 10 textos para declarar una sola verdad. Y esto no lo estoy leyendo, porque ya lo sé de memoria, lo tengo en mi repertorio de circuito cerebral. Por eso yo les comentaba hace ratito que es muy importante hacerlo todos los días. Yo veo cómo ha avanzado Moni muchísimo en la oración. De cuando empezó a orar, ahorita no se reconoce. Bueno, nadie de las que estamos orando, la verdad. Carmelita y todos hemos avanzado. Yo nada más siento que cada una de nosotros tiene un llamado diferente, y Carmelita, por ejemplo, por lo general, siempre está intercediendo. Pero por eso quiero aumentarle más repertorio de textos de la escritura para que nos edifique y que tratemos de que nuestras oraciones no sean repetitivas en decir nada más lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que podamos cambiar. Y yo veo cuando tú oras, Moni, como, pues no sé si por la Iglesia Apostólica o por ser pastores tú y tu marido, como que de alguna manera tienes muchos años en la palabra, lees mucho la Biblia, siempre estás en la oración, siempre estás conectada con Yeshua. Entonces, pues, de hecho, tú fluyes mucho en la palabra. A mí me gusta mucho escucharte porque dices un texto y luego dices otro y luego dices otro. De hecho, tú ya estás practicando casi todo lo que yo estoy enseñando, porque ya has ido a varias clases, ya tienes muchos años practicando, y dentro de lo que cabe, si le podemos poner un 10 a la Iglesia Apostólica, pues es que ahí sí aprende uno muchos textos de la Escritura, ¿verdad? Entonces, pues ya me adelanto un poquito más, porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Esto fue lo que estudiamos la semana pasada, aquí terminamos la semana pasada, y aquí se termina el estudio, ¿sí es cierto?, de quitar los nombres, pero con eso pues realmente ustedes no tienen mucho problema, porque realmente ya lo están haciendo. Donde dice Jehová, decimos el Eterno, decimos el Señor, aún Yeshua, yo llevo a Yeshua al principio y al final, dependiendo de
cómo convenga o cómo se oiga mejor. Y donde aparece Jesús, pues decimos Yeshua. Donde aparece Cristo, decimos Mesías. Eso es otro de los puntos que en resumidas cuentas tenemos que hacer. Y pues, híjole, ya son las 9. Entonces, pues ya no alcancé a subir el otro estudio, que es este. Ok. Que tiene que ver también con la instrucción. Voy a dar nada más uno y aquí le vamos a seguir para la siguiente semana. Antes vamos a poder dedicar media hora a esta enseñanza. Nomás aquí lo voy a pintar ahorita para que no se me olvide. Media hora de esta enseñanza. Voy a nada más a decir esta cuando lo acabo de terminar. El Eterno, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por Yeshua el Mesías, el verbo de vida, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si aquí nos paramos tantito de esta escritura de Hebreos 1:1, podemos entender con entendimiento de raciocinio que el verbo, en el principio era el verbo era con Dios. Por eso aquí dice que nada de lo creado sin él fue creado. Pero ¿cómo creó? Con el poder de la potestad de su portentosa voz, o sea, su palabra. Entonces, aquí el verbo es la palabra, que con la palabra el Eterno creó todas las cosas. Y cuando Yeshua vino, que nos enseñó el nombre del Padre, entonces el verbo no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino que es el Padre mismo y la parte del Padre que es la parte creadora, que es su palabra. Y esto es súper importante porque hagan de cuenta que si tenemos coche del año, casa con alberca, avión, helicóptero y barco y somos famosos y tenemos mucho dinero, todo eso aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar al otro reino, al otro mundo donde vamos a vivir con Yeshua, nada de lo que es materia. Nada más nos vamos a llevar el alma y un cuerpo que se va a vestir de incorruptibilidad. Entonces vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero es muy importante que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque por la palabra fueron constituidos no nada más la tierra, sino todas las cosas que existen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, debajo del mar. Todo fue creado por la portentosa palabra del Creador. Por eso aquí dice que sin el verbo nada de lo creado fue creado. Porque aquí dice, por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo fue creado llamando a las cosas que no eran, las estableció. Cuando dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Y así también dijo Yeshua, voy a salvar a Laura Estela Peña y su casa. Pues aquí estoy, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante entender que esto que estamos aprendiendo es lo más importante de todo lo importante, porque es lo que nos hace salirnos del entorno materia, del entorno temporal, del entorno del plano terrenal, para trasladarnos a su reino, a lugares celestiales, en donde no hay pecado, en donde no hay enemigos, porque así cuando estamos en esa posición de declarando esta palabra, podemos estar frente a frente con Yeshua para ver el resplandor de su gloria, porque Él es la imagen misma de la sustancia del Eterno y quien sustenta todas las cosas con su palabra. ¿Se fijan qué importante es que Yeshua sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él es la diestra misma de la majestad en las alturas, porque nada más hay un trono, hay un Señor, hay un Dios,
y párale de contar. ¿Verdad? Esto es Hebreos 1:1. Entonces podemos discernir como último punto importante que quiero que quede en esta grabación, que Yeshua habla cosas en parábolas, luego mete cosas entre un texto y otro texto para que nosotros descubramos el tesoro. Y eso es muy importante saberlo, porque eso no lo saben los que no andan movidos de su Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, o como yo cuando fui apostólica de la fe en Cristo Jesús, allí no nos permiten decir, yo habito el abrigo del Altísimo. Me hubieran dicho, no, hermanita, no dice así, mire, aquí dice el que habita. Dígalo bien. Y ahí me van a tener nada más como merolico, recitando textos como címbalo que retiñe, como una castañuela, pero sin poder afectar o tocar el cielo. Entonces, como resumen, lo importante es tocar el cielo. Y díganlo cada una de las que todavía están aquí, que son Moni y Ale. Lo importante es tocar el cielo. Y tocamos a Yeshua, síganlo repitiendo, en la oración. Cuando manifestamos nuestro sentir por medio de la palabra delante de Yeshua, con su misma palabra le recordamos lo que él dijo, Yeshua no se puede negar, porque él no se puede negar a sí mismo. Así dice la escritura, que él no se puede negar a sí mismo, porque su palabra cumple el propósito. Y si él efectuó ya la purificación de nuestros pecados, que fue lo que hizo que Adán y Eva perdieran el derecho legal de presentarse delante del trono del Dios Altísimo, y nosotros ya podemos presentarnos delante del trono del Dios Altísimo, pues no hay nada, pero naditita imposible para Yeshua. Lo único que tenemos que hacer es declararlo, creerlo y no dejar amargura en nuestro corazón. Bueno, pues entonces aquí damos por terminada esta segunda plática de orando como conviene. Entonces, pues busquen en sus tesoros del reino, busquen el checklist que lo vamos a ocupar la semana que entra y preparémonos para orar con poder la palabra de Yeshua. Traigan consigo cuando vengan a la clase, tengan ya listo su manual para que cada una de ustedes pueda recitar alguno de los textos que vienen en esa palabra. De todas maneras, yo voy a tener aquí palabra lista por si no los encontraron o vienen o algo, ¿no? Para que no corramos de eso. Ok, pues les mando un besito. Gracias por asistir. Shabbat shalom. Bendiciones. Gracias. Shalom. Gracias. Entonces, ¿quieres que busquemos en el 1 la nomás? Creo que en el 1 pusimos, si mal no recuerdo, quién soy yo, quién es Yeshua. Había una hoja de puro quién es Yeshua, había una hoja de quiénes son mis enemigos y había otra hoja de quién soy yo. Esos son los que vamos a ocupar. ¿Ok? Ténganlos a la mano. Ok. Okay. Sí. Bendiciones. Shalom. Que descansen.